Buenas noches para todos. Bienvenidos a este conversatorio webinar realizado a través de la Sociedad Colombiana de Pediatría, en agradecimiento por permitirnos poder compartir con ustedes este momento, en agradecimientos a la doctora Marcela Fama, presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría. En la noche de hoy tenemos los dos doctores invitados. Estamos la doctora Sandra Piñeros, psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia, psiquiatra de niños y adolescentes de la Universidad del Bosque, tiene su práctica privada, trabaja en la Clínica Manuel en Bogotá y es docente de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad El Bosque. Y el doctor Darío Quimbay, psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia, psiquiatra de niños y adolescentes de la Universidad El Bosque, trabaja en la Clínica Nuestra Señora de la Paz en Bogotá, asesor en salud mental para compensar EPS y práctica privada en varias EPS desde hace más o menos 20 años. Y mi nombre, Andrea Guzmán, psiquiatra de la Universidad Militar Nueva Granada, psiquiatra de niños y adolescentes de la Universidad del Bosque, trabajo en Armenia, Quindío. La charla de la noche de hoy está titulada Los niños en tiempos de COVID, del confinamiento y otros demonios, aportes y experiencias desde la psiquiatría infantil. Bueno, les voy a presentar la agenda de esta noche. Tenemos con el punto inicial el marco del conversatorio. Me encuentro acá. Marco contextual de la pandemia, las experiencias, algunos estudios internacionales teniendo presente pues de que han resultado varios del 2020-2021, algunos estudios locales que encontramos y pues al final la parte de conversatorio y preguntas. Entonces iniciamos, doctor Quimbay. Buenas noches para todos. Bueno, vamos a tratar de ir lo más ágil posible. El marco de la pandemia del COVID-19, pues lo más importante que ha generado y que ha producido más impacto emocional ha sido el confinamiento. Este confinamiento pues ha tenido un impacto en todas las áreas del funcionamiento de las personas, pero especialmente de los niños, a nivel biológico, a nivel psicológico y a nivel social. Generando pues un desequilibrio bastante notorio. Esta diapositiva es para mirar cómo lo que antes era el entorno social real de interacción desaparece y aparecen otros entornos como es el entorno familiar, que es pues real, y el entorno escolar que se virtualizó, generando un desequilibrio en todos los otros, en toda el funcionamiento biológico, psicológico y social de todas las personas y pues de los niños también. A nivel biológico, pues ha habido impactos en la condición física, sobre todo por cambios en hábitos, sedentarismo, aumento de peso, variaciones en las conductas alimentarias y en una afectación muy importante en los ciclos por pérdida de los hábitos de sueño y de los hábitos alimentarios. A nivel psicológico, hay un impacto cognitivo importante, pues porque cambiaron muchas cosas, el aprendizaje, la educación, las convivencias, y eso ha llevado también a que aparezcan nuevas conductas que antes no se presentaban o empeoren unas que ya estaban, e impactan directamente el ámbito emocional, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre y en las que muchas familias han sufrido pérdidas por los contagios por COVID que han sido mortales. La salud mental de los niños pues está inmersa dentro de los entornos, y estos entornos pueden ser riesgosos o pueden ser protectores, y en este marco de la pandemia, si son protectores han sido más protectores o han dejado de serlo, y los riesgosos pues aumentaron el nivel de riesgo. Este es un artículo que fue publicado en octubre del año pasado en la Revista Colombiana de Psiquiatría, hecho por psiquiatras colombianos, que muestran cómo ya este modelo de comprensión se venía manejando para entender las reacciones emocionales y los cambios en los síntomas psicopatológicos de los niños.
vamos a mirar cómo los niños que tenían un diagnóstico psiquiátrico previo pudieron adaptarse o tener una reacción de ajuste o comenzaron a cursar con una psicopatología, debutaron con algo, y los niños que ya tenían un diagnóstico psiquiátrico pudieron mejorar, empeorar o se quedaron iguales, permanecieron estables. Dentro de los contextos, pues vamos a revisar escenarios, actores, recursos y dinámicas. Los escenarios, pues es muy importante esto de los escenarios por el confinamiento y por la limitación física que sufrieron las personas, o que sufrimos todos, valga la aclaración. Muchas personas que vivían en casas, apartamentos, eh, y que tenían fincas de recreo, pues decidieron irse a estas casas o a estas fincas, pues para pasar la pandemia en unas mejores condiciones, con menos hacinamiento. Sin embargo, otras personas pues permanecieron en sus mismos espacios que muchas veces son muy limitados, generando alteraciones, pues un impacto emocional grande y en la salud mental. En verde, pues vemos los centros de emergencia, las instituciones de protección temporales o permanentes y sus lugares y sustitutos, que es donde permanecen los niños que están bajo algún tipo de protección del Estado. Para muchos de ellos las condiciones de pandemia no les cambiaron nada. Y los colegios, pues que han tenido como fluctuaciones, inicialmente no hubo nada, eran totalmente virtuales, ahí se comenzó a dar la alternancia, pero otra vez se volvió a la virtualidad y algunos que alcanzaban a tener presencialidad completa. Esto de los actores es para hacer énfasis en que la familia comienza a cobrar un papel muy importante, y lo que podemos decir es como que este confinamiento obligó a que todos estuvieran juntos y las familias extensas en las que se viven en casas familiares, pues hay muchos actores influyendo en la crianza y en la convivencia con los niños. Pero también hay otros como los cuidadores o los reeducadores de las instituciones antes nombradas, profesores en la virtualidad o profesores o tutores que fueron contratados por los papás para atender a sus hijos directamente en la casa. Y los terapeutas que atendían a niños domiciliariamente previo inicio de la pandemia, por situaciones particulares de discapacidad física o de condiciones de acceso geográfico, etcétera. Esto, cuando hablamos de recursos en esta diapositiva, es para referirnos a que lo que para nosotros tal vez es una bobada, contar con un teléfono, con un smartphone, para muchas personas simplemente no lo es. Uno lo ve cuando hace teleconsulta. Hay personas que no tienen ningún tipo de recurso, eh, ni siquiera a veces un teléfono fijo, pero pues hay otros que sí cuentan con todos los recursos. Pero es importante saber que, que no todos pueden contar pues con el plan postpago, con la banda ancha necesaria para tener una virtualidad no solamente a nivel educativo, sino a nivel social, en las reuniones que se hacen por Zoom, en los mismos entierros que se transmitían y que se continúan transmitiendo, los funerales por estas redes, a través de esta tecnología. Dentro de las plataformas educativas, pues estas son las más conocidas: Zoom, Teams, Meet, Google. Hay una que se llama Moodle, que está muy de moda, pero de estas es muy importante el WhatsApp porque es la que más se ha utilizado realmente y es la que más está extendida a nivel mundial. Esta permite una comunicación sincrónica con mensajería instantánea o videollamadas, o una sincrónica con mensajes que son enviados a grupos. Eh, los recursos asincrónicos, pues tenemos las clases grabadas, videos pregrabados, videos por YouTube o tutoriales que se encuentran o en las plataformas o en YouTube, y muchos sitios de internet que existen para los niños y los adolescentes y los jóvenes para que les ayuden a copiar o a resolver las tareas que ya son conocidas. Esas dinámicas, como lo decía antes, se pueden dar de una manera sincrónica y son los niños que estaban recibiendo clases virtuales en un horario completo establecido o en un horario parcial con desarrollo de guías. De todas maneras les dejan tareas y en algunos casos los obligan a hacer videos o dejan videos de tarea. Y la asincrónica, que es un poco más complicada y dispendiosa, que es aquellos o que no tienen los medios o que el colegio no tiene los medios, entonces hacen envío de tareas o de guías físicas o por email, eh, o los envían a grupos de WhatsApp para que sean desarrolladas y posteriormente fotografiadas y devueltas. Eh, esta educación sincrónica, pues la familia comienza a tener un protagonismo bastante importante, porque al cambiar la educación virtual, la educación presencial a la virtual, pues el papel de la familia en el acompañamiento, que puede ser total o parcial de un adulto,
en el niño en la educación sincrónica sentado al lado para que no se pare o no se meta a otras páginas o no haga otras cosas es bastante importante. O los niños que funcionan sin acompañamiento, que muchas veces ha generado impacto en el rendimiento. O la asincrónica, que implica lo mismo, inclusive mayor esfuerzo, porque a los papás les ha tocado leer las guías, ponerse a estudiar para poderle ayudar a los niños con el desarrollo de estas sin poder acceder a las explicaciones que se dan en la virtualidad sincrónica. El confinamiento y pues el desconfinamiento ha generado unas dinámicas que han sido cambiantes, pero al principio fue una cuarentena total en la que los padres teletrabajaban y todos los hermanos en las familias que estaban compuestas clásicamente estaban estudiando y ahí los niños que no alcanzaron a ser ingresados en el jardín pues no estaban haciendo nada, lo que generaba pues problemas en las dinámicas familiares porque los papás trabajando, los hijos estudiando o los papás supervisando y pues los otros niños sin poder tener alguna actividad estructurada. O niños que permanecían solos o permanecen solo ahora que los padres tuvieron que regresar a la presencialidad laboral. Algunos presentan cuidado, otros no. O los niños que uno ve que es una queja muy frecuente, son niños que están en casa aislados, pero que están conectados, entre comillas, conectados al dispositivo, a las redes sociales, y que el, el contacto, la comunicación y el contacto real con los miembros de la familia pues es muy poco. Eso ha generado que se tenga una percepción individual de soledad. Estos niños han desarrollado pues ese tipo de sentimientos y no solo los niños, los adolescentes también, a pesar de poder estar acompañado con otros miembros de la familia. Todo esto ha generado pues un desgaste y una fatiga familiar, además del cambio, la pérdida de las rutinas que hubo, la pérdida de reglas y la aparición de nuevas reglas y de hábitos para poder convivir en los tiempos del confinamiento. Esto es un estudio que hizo una encuesta de familias que fue publicado el año pasado para dar un poco de contexto sobre la situación que se estaba viviendo. Realmente son pocos los estudios que hay a este respecto. Eh, esta lámina es para decir que en lo que tenía que ver con recursos de salud, em, la falta de la capacidad en el servicio en los hogares colombianos, acá hacen un paralelo con los hogares de la población migrante y refugiada, la falta de la respuesta, o sea, de la oportunidad del servicio fue de 51% en servicios de salud, en tanto que para la población migrante pues no están afiliadas, pero no cuentan con ningún seguro médico el 39%. Y no consultaban por miedo al contagio, el 7% de los hogares colombianos, y los migrantes no consultaban en un 24%, lo cual pues, ha generado impactos también en la salud física. Además que la población migrante, un gran porcentaje está indocumentada, entonces como tal no pueden tener acceso a los servicios de salud. Dentro de los medios de vida, pues esto fue una diferenciación que hicieron por quintiles. En los hogares, el quintil 1, el 46% tuvo ingresos bajos en los hogares colombianos y el 99% en los migrantes o refugiados. Siguiente. En educación es muy importante este dato porque luego del brote del COVID-19 se registró un aumento en la deserción escolar de los niños y niñas colombianos eh, y dentro de las principales barreras que encontraron en esta encuesta fue la falta de internet en un 15% y de acceso a dispositivos informáticos en un 17%. Antes de la pandemia, el 4% de los niños colombianos no recibían educación y luego de la pandemia el 11%, apareciendo otro tipo de educación en un 24%. En la población migrante, antes estaban 28 sin educación y con el inicio de la pandemia pasó a 36, apareciendo también un 40% con otro tipo de educación, que pueden ser tutores. Realmente eso no estaba. Dentro de las prioridades encontradas en este estudio, para los hogares colombianos, pues es muy importante decir que el alimento está en un 56% y la oportunidad de empleo en un 47%, en tanto que para la población migrante el alimento es un 70%, es decir, que podríamos decir que pasan hambre frecuentemente y la oportunidad de empleo está en un 61%. Dentro de las experiencias, eh, es muy importante hablar de lo que ha pasado con los niños en la virtualidad. Lo que uno más ha escuchado que le reportan tanto padres como los mismos pacientes es que tienen una sensación de un aumento en la carga de tareas
que es tanto para ellos como para los padres que tienen que acompañarlos en el desarrollo de estas, pues las conexiones de Internet que se caen, que impiden una fluidez en el aprendizaje, la interacción virtual en tiempo real para algunos niños que les exigen en colegios, sobre todo privados, que deben asistir con el uniforme y en el horario habitual, generando esto pues un desgaste en unas jornadas que pueden ser hasta de 8 horas. Nos ponen inclusive a hacer educación física, es muy frecuente eso con la sudadera. O los niños que apagan las cámaras pues porque no, o están haciendo otras cosas, o tienen síntomas ansiosos fóbicos que no les dejan estar en cámara todo el tiempo. Esto ha generado que haya un alto riesgo de abandono o se haya producido un abandono por decisión del propio niño o adolescente. Y la contraparte de esto es cuando los padres deciden que el abandono, que sacan a los niños, pues porque consideran, sobre todo en niños pequeños, que esta educación virtual no les favorece mucho, teniendo en cuenta pues que en las fases de la preescolaridad lo que se hacen es aprestamientos motores. Se ha visto también pues que los niños usan paralelamente los juegos de video y las redes sociales estando en clase. Y eso hace que pues no entiendan o entiendan menos o se demoren en entender aún si están conectados recibiendo la clase muy juiciosamente. Y el uso de dispositivos, la obligación que ha tenido los padres de comprar y entregarle dispositivos a los niños, pues ha hecho que la adicción a Internet aumente considerablemente. Dentro de las experiencias, los niños con discapacidad pues también se han visto muy afectados. ¿Por qué? Pues porque si la flexibilización curricular es difícil presencialmente, pues virtualmente es aún más difícil. Y si el apoyo, no existe un apoyo educador especial que pueda hacerse personalizadamente, pues por la cantidad de niños. Y el padre, la madre o el cuidador deben intentar sustituir ese rol, pero pues no están preparados para tal. Y los niños, pues que tienen discapacidades físicas como visuales o auditivas, pues la educación virtual termina siendo muy limitada. Esto es importante porque el confinamiento generó que cuando había maltrato, abuso o consumo dentro de las casas, pues se estaba viviendo con el consumidor continuamente, lo que genera que se genera menor posibilidad de pedir ayuda. Esto tiene un impacto en las cifras. Eh, Más adelante veremos que a pesar de que dicen que han aumentado las cifras de violencia, los reportes oficiales no lo muestran. Probablemente es porque haya menos denuncia, haya un mayor control y sometimiento del victimario y eso lleva a un subregistro. Y pues se han generado dinámicas de convivencia y hacinamiento emocional en espacios limitados, cuando hay recursos escasos y solo hay un celular o un computador que lo debe usar el papá o la mamá, o se lo priorizan a uno de los hijos y pues los otros no tienen acceso a esto. Esto genera pues mayor disfuncionalidad familiar. Y padres que debido al confinamiento, pues por ahora sí están conociendo a sus hijos, sobre todo papás del sexo masculino, que antes solo recibían las quejas y no sabían cómo era el funcionamiento del comportamiento de los niños, ahora lo tienen bastante claro. Esto ha generado pues que en todos aumente la irritabilidad y también pues la pérdida de hábitos, sobre todo de alimentación y sueño, y el autocuidado. Muchos niños y adolescentes pues no se quieren bañar, no se quieren cepillar los dientes. Las ventajas de la educación virtual, pues es que no requieren de ningún desplazamiento físico, ni en rutas largas, nada de eso. Y genera un fácil acceso a las regiones geográficas lejanas que tienen recursos tecnológicos, pues porque la gran mayoría no cuenta con estos. Los niños la prefieren aquellos que tienen fobia escolar o fobia social, pues porque no tienen la exposición directa al estímulo fóbico, tienen probabilidad de que les hagan menos bullying, hay mayor control y conocimiento en casa de lo que pasa a nivel académico, tienen acompañamiento, además que pueden acceder cuando hay contenidos grabados en cualquier momento y repetirlos las veces que sean necesarios. Las desventajas es que la educación virtual en la pandemia tuvo un inicio abrupto y obligado, no se cambiaron los currículos ni la metodología, no hubo preparación de profesores, de alumnos ni de padres para esto, se ha ido aprendiendo durante la marcha, el aprendizaje cambió completamente, la virtualidad pues genera muchas limitaciones y los niños que antes de pronto ya tenían una dificultad de aprendizaje pues ahora las tienen más y terminan fracasando. La carga de tareas que ya dije, el riesgo de aumento del cyberbullying, del acoso virtual, el desgaste y la fatiga que genera todo esto y las dificultades para que sean evaluadas sincrónicamente, es decir, las evaluaciones o los quizzes o las previas. Algunas plataformas no presentan estas posibilidades. A continuación, la doctora Sandra Piñeros iniciará con
una revisión de algunos estudios internacionales y los hallazgos sobre lo que ya hemos dicho. Buenas noches. Después de la presentación de contexto del doctor Darío Quimbay, voy a compartir con ustedes los hallazgos de algunas publicaciones que he revisado acerca del impacto del confinamiento en la salud mental de niños, niñas y adolescentes durante esta pandemia. Este impacto ha sido estudiado en la población sana, es decir, en quienes no se conocía previamente ninguna psicopatología o no traen un diagnóstico previo, y en aquellos que ya han sido diagnosticados y están bajo tratamiento. Básicamente en el grupo de población sana lo que se ha hecho es describir en términos de prevalencia y de características las diferentes reacciones al estrés de todas las circunstancias que ya el doctor Darío nos ha mencionado con relación a las amenazas, a las pérdidas, a la reorganización debido a la interrupción y a los cambios en las rutinas, los roles, los hábitos y por supuesto el aislamiento y la percepción de soledad. Por otra parte, se ha estudiado los factores de resiliencia y los factores asociados a la psicopatología emergente. En la población con diagnóstico psiquiátrico, lo que se ha hecho, los estudios lo que hacen es describir qué pasa con los síntomas, con las diferentes dimensiones psicopatológicas, es decir, qué aspectos mejoran, qué aspectos empeoran y qué aspectos permanecen estables, y los factores que están asociados a esta evolución. Más allá de, digamos, de esa psicopatología, también se ha estudiado los cambios en el bienestar y en la satisfacción con la vida. En cuanto a las características de estos estudios, las primeras publicaciones corresponden básicamente a estudios transversales que se hicieron en muestras de países con altas tasas de contagio, básicamente en Asia y Europa. Posteriormente se hacen publicaciones de estudios longitudinales con cohortes que ya se estaban estudiando en medidas de salud mental que permiten hacer comparaciones de antes y después de las medidas de confinamiento. Esta información se obtiene básicamente de encuestas en línea en la población de la comunidad, se obtienen básicamente por medidas de autorreporte, mientras que en la población clínica, especialmente en los menores de 10 años, se hace a través del reporte de los padres. Las revisiones sistemáticas incluyen pocos estudios de Latinoamérica y el Caribe, lo cual no quiere decir que en estas regiones no se hayan hecho estudios. Sí se han hecho, pero pues no son incluidas en estas revisiones y como ya se mencionó, excluyen a la población que no está escolarizada y a los niños que están en situación de protección. El primer estudio del cual voy a hablar es una revisión sistemática y un metaanálisis que fue publicado en enero de este año acerca del impacto psicológico y conductual de las medidas de cuarentena. Es un estudio cuyo objetivo fue describir la prevalencia acumulada de síntomas psiquiátricos y los factores asociados a su ocurrencia y severidad en niños de 3 a 18 años, que se realizó, bueno, se recopilaron 15 estudios con una participación de 23.000 personas de estas edades, de los cuales 1.060 ya tenían unos trastornos mentales preexistentes, 257 eran cuidadores en aislamiento con sus hijos, bien fuera por contacto de COVID o por otras hospitalizaciones por otros motivos. Este estudio, los autores son neuropediatras, básicamente que investigan trastornos del neurodesarrollo, y acá podemos ver en la tabla cómo de los 15 estudios, todos son estudios transversales. La mayoría proviene de estudios de Asia, como ya lo mencioné, algunos de Italia, Francia y España, y solamente un estudio del Brasil. La mayoría corresponde a población de niños sanos, y dentro de los niños con patologías preexistentes están los niños que tenían diagnóstico de autismo y de déficit de atención e hiperactividad. Acá en los resultados entonces podemos ver cómo cerca del 80% tuvo un deterioro en los síntomas psicológicos y en la conducta, y vemos una prevalencia de mayor al 40% de irritabilidad, que sobresale, digamos, como síntoma en los participantes. Muy cercana está la depresión, un poco más de la tercera parte presenta síntomas de ansiedad, aburrimiento,
la quinta parte, alteraciones del sueño, miedo excesivo al contagio, y la inatención se ve en cerca de la tercera parte. Por su parte, en los cuidadores se puede observar cómo la mitad de los cuidadores tuvo síntomas significativos de ansiedad y una tercera parte síntomas de depresión. La siguiente. Se pudieron observar algunas variaciones clínicas de acuerdo con la edad y el género, de tal manera que en cuanto a los síntomas relacionados con estrés y trauma, se ve que en los preescolares predominan las reacciones de apego excesivo, regresiones en habilidades como el control de esfínteres y el lenguaje, y alteraciones en el sueño como insomnio, pesadillas y colecho. Ya en el grupo de escolares y adolescentes se empiezan a ver más alteraciones de tipo cognitivo, alteraciones en la concentración y una indagación constante por las cifras. No se reportan diferencias en los problemas de sueño en esta población respecto a los menores. Y en cuanto a los síntomas de trastornos afectivos, se observa que en los preescolares hay, desde esa etapa temprana, hay una gran preocupación por la salud de la familia, temores a la separación, y a medida que va aumentando la edad, se ve un aumento progresivo en la prevalencia de estos trastornos, especialmente en las mujeres. En cuanto a los síntomas de conducta en los preescolares, predominó el oposicionismo, las rabietas y la irritabilidad, y ya en los mayores se empiezan a describir en algunos estudios otras conductas como el incumplimiento de las medidas de cuarentena. Algo, digamos, importante que es como nuevo respecto a las anteriores epidemias, es el tiempo de uso de las pantallas, en donde en este metaanálisis no se hizo un reporte específico para los preescolares, pero en los escolares y adolescentes se encuentran cifras de 10 a 13% de adicción a teléfonos inteligentes y alrededor de 7% a Internet. La siguiente. En cuanto a los factores asociados a la severidad de los síntomas, se encontró que definitivamente la exposición al COVID en los familiares o en los amigos, o estar en cuarentena, es un factor que se asocia con mayores prevalencias de depresión, de ansiedad y de estrés en todas las edades. La percepción de precariedad y de necesidades insatisfechas se asoció con depresión y ansiedad, especialmente en los adolescentes, y los niveles de ansiedad estuvieron más asociados con residir en zonas urbanas, con el sexo femenino y con un afrontamiento centrado en las emociones. La siguiente. Bueno, adicionalmente, la adicción a Internet o a teléfonos inteligentes se asoció con niveles elevados de depresión, y por el contrario, permanecer menos horas al día en Internet antes de la pandemia se vio que era un factor protector para el desarrollo de depresión, así como el afrontamiento centrado en los problemas. En los estudiantes mayores, es decir, aquellos que ya se iban a graduar e iban a pasar a la universidad, aplazar los grados y las ceremonias que tenían que ver con aspectos educativos, como por ejemplo el prom, viajes relacionados con ingreso a la universidad, se asoció con depresión y ideación suicida, e igualmente el distanciamiento social en aquellas personas que al inicio de la pandemia, por razones de estudio, quedaron separados de sus familias. En cuanto a la población con psicopatología previa, como les dije, se estudiaron los niños con déficit de atención e hiperactividad, y acá se pudo ver que la mayoría, este es un estudio que se hizo en Francia, fueron 533 niños, la mayoría no tuvo un deterioro, entonces se vio que una tercera parte permanecía estable, una tercera parte mejoró y una tercera parte se deterioró. Los aspectos que mejoraron fueron la ansiedad, la autoestima y la inatención, y las razones que los padres citaron para esta mejoría fue un tiempo mayor, tanto en cantidad como en calidad, para poder compartir en familia, para poder supervisar las tareas, además de que los padres estaban más conscientes de las dificultades de sus hijos. Otro aspecto que se mencionó que es bastante interesante es el retiro de las presiones académicas y sociales derivadas del de tener este diagnóstico antes de la pandemia, que fueron razones que se relacionaron con la mejoría en la ansiedad y la autoestima que tuvieron un subgrupo de niños con este diagnóstico.
De los aspectos que empeoraron fueron el oposicionismo, la agresión y el insomnio, y esto se relacionó con un mayor volumen de tareas y con una interrupción de las adecuaciones curriculares que los niños traían antes de las medidas de confinamiento. La siguiente. En cuanto a la población que tenía un diagnóstico de autismo, se pudo ver que los problemas de conducta aumentaron, o sea, hubo un compromiso mayor en la conducta de manera homogénea, tanto en frecuencia como en intensidad. Cerca del 80% de los cuidadores reportaron dificultades para organizar las actividades de autocuidado de sus hijos, actividades estructuradas y de ocio, y cerca de un 50% de los padres manifestaron la necesidad de tener un apoyo de servicios de salud mental, bien fuera en casa, en un centro especializado o en hospitalización. Adicionalmente, entre el 7 y el 9% de los padres manifestaron una necesidad de que se relajaran las medidas de cuarentena y que cesara el confinamiento debido a los efectos negativos que tuvo sobre la conducta en estos niños. La siguiente. Este es otro estudio del cual quiero hablar. Este no es un metaanálisis, sino es un estudio transversal que hace parte de un estudio de 4 cohortes de niños canadienses, 2 cohortes de niños con diferentes trastornos mentales y el neurodesarrollo, y 2 cohortes de niños sanos de edades comprendidas entre los 2 y los 18 años. Y este estudio tuvo como objetivo fundamental evaluar el impacto del confinamiento en 6 dominios de psicopatología, que son ansiedad, irritabilidad, atención, hiperactividad, depresión, obsesiones y compulsiones. Se obtuvo información de los padres en 1.013 niños y se obtuvo medidas de autorreporte en 347 niños mayores de 10 años. Ok, no estaba viendo la presentación, pero ya la estoy viendo. En cuanto a los resultados, en este estudio se encontró que las 2/3 partes de los participantes tuvieron deterioro al menos en un dominio, pero también hubo una mejoría al menos en un dominio en el 19 al 31% de los participantes. La siguiente. Bueno, se encontraron algunas diferencias importantes por grupos de edad. Básicamente en el grupo de preescolares fue el grupo donde hubo menos deterioro y donde se reportaron las tasas más altas de mejoría. En los escolares, por su parte, fue donde el dominio de ansiedad e irritabilidad presentó las tasas más altas de deterioro. Y en los adolescentes se pudo ver que los adolescentes tempranos tuvieron las tasas más altas de deterioro en el dominio de depresión, y en los que son un poco mayores se presentó mayor deterioro en la hiperactividad y obsesiones. Cuando se combinan todos los grupos de edad, se encontró en este estudio que el dominio más afectado fue la atención. La siguiente. Esta es la gráfica que ilustra los resultados que les acabo de mencionar. Acá se puede ver el cambio o la prevalencia del cambio en los diferentes dominios de salud mental que fueron estudiados por grupo de edad, están los grupos de edad, y por informante. Entonces, tenemos en color azul el reporte de los padres y en color naranja y rojo el autorreporte. Y los colores, la franja más oscura corresponde a la prevalencia de deterioro que se encontró por grupo de edad en cada uno de estos dominios. El color intermedio fueron los que permanecieron estables y el color más claro es la prevalencia de mejoría. Entonces acá podemos ver como, bueno, no sé si se alcance a ver bien, pero este grupo es el de preescolares en donde se encontraron las menores tasas de deterioro, tanto en irritabilidad como en ansiedad, como hiperactividad. El grupo de escolares donde hubo el mayor deterioro. Acá algunas diferencias donde se ve en los adolescentes el deterioro en depresión, y en los adolescentes ya mayores de 13 a 18 años tuvieron las tasas de deterioro más alto en el dominio de hiperactividad y de obsesiones y compulsiones. Esto es algo, digamos, llamativo porque se ven las obsesiones y compulsiones como una proporción importante permanecieron estables. La siguiente.
También se encontraron diferencias por diagnóstico, de tal manera que los niños y adolescentes con autismo, bien fuera niños con autismo puro que tuvieran comorbilidad psiquiátrica, tuvieron un mayor deterioro en todos los dominios. Y los autores plantean como hipótesis el hecho de haber suspendido las terapias, la educación virtual, el cambio a la educación virtual y el cese de algunos servicios de respiro para los cuidadores. La siguiente. Bueno, se pudo encontrar igualmente que el grado de estrés derivado del aislamiento se asoció con deterioro en todos los dominios y esto ocurrió en todos los grupos de edad, tanto en niños con patología como sin patología previa. La siguiente. Otros aspectos que se han investigado es la influencia del entorno y las experiencias escolares. Acá tenemos un estudio que se realizó en Noruega, el objetivo era evaluar el impacto del cierre de los colegios y del aislamiento social en niños con una edad promedio de 11 años. Hubo 442 participantes y se compararon las reacciones psicológicas previas a la pandemia y posteriores a la pandemia. Estos niños ya tenían algunas mediciones de síntomas de ansiedad, depresión y estrés antes de que comenzara la pandemia, de manera que se pudo hacer una comparación y relacionarlas con la percepción de inestabilidad y estrés familiar y con la experiencia de colegio en casa. La siguiente. ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces, en este estudio se encontró que las reacciones emocionales fueron menores que antes de la pandemia. Reacciones emocionales eran tristeza, irritabilidad, sentimientos de soledad, mientras que las reacciones cognitivas y somáticas fueron mayores. Las cognitivas básicamente eran alteraciones en la concentración y las somáticas eran problemas de sueño, cefalea, dolor abdominal. Se encontró que las experiencias positivas de colegio en casa se asociaban con menos reacciones emocionales o con reacciones de todo tipo, también con las cognitivas y las somáticas, y estas experiencias positivas de estudio en casa también estuvieron asociadas con la percepción de estabilidad y estrés en la familia. La siguiente. Como les decía, otra dimensión que se ha explorado en los estudios son los cambios en el bienestar subjetivo y la satisfacción con la vida. La siguiente, esta dimensión fue estudiada en una encuesta realizada a estudiantes de 6 a 17 años en Shanghái y se pudo ver, la siguiente, que la mayoría de los participantes en este estudio, alrededor del 60%, no tuvieron un cambio en la satisfacción con sus vidas, es decir, estuvieron igual de satisfechos y una quinta parte incluso mucho más satisfechos. Entonces se empieza a ver que algunos niños perciben unos beneficios que están dados por la mayor disponibilidad de tiempo para compartir con los padres, para dedicarse a actividades personales que no tienen que ver con el colegio y otros beneficios como no tener que ir al colegio y no tener la misma, digamos, vigilancia y supervisión que traían previamente de sus profesores. La siguiente. Se encontró una correlación positiva entre el bienestar, en los términos que ya lo he mencionado, y la satisfacción con la vida, y una correlación negativa entre la satisfacción y la psicopatología. Por otra parte, la comunicación abierta entre los niños y los padres alrededor de temas de la pandemia también tuvo una relación negativa con psicopatología y una correlación positiva con satisfacción, e incluso en aquellos niños que estaban menos satisfechos, esa comunicación abierta se asoció con menos tasas de ansiedad, de estrés y de depresión. Siguiente. Bueno, otras conductas que se empiezan, digamos, a ver que empeoran o que aparecen por primera vez o se hacen más visibles durante el confinamiento son las que tienen que ver con patrones de alimentación y prácticas de control del peso que están muy relacionadas con los cambios en los hábitos y las rutinas y también con la virtualidad. Hay algunos estudios que muestran cómo en personas con diagnósticos previos de trastornos de la conducta alimentaria aumentan la restricción
y los atracones, e incluso las conductas de ejercicio compulsivo, y esto también se empieza a ver en población sana. Y aparecer, digamos, en personas que ya traían estas patologías, pero los padres no las habían advertido. En cuanto a las conclusiones de estos estudios, entonces los autores mencionan que las reacciones son heterogéneas y abarcan una gama, digamos, de reacciones de ajuste, de adaptación, no necesariamente patológicas, que están determinadas por necesidades evolutivas y por factores contextuales. Se pueden ver diferencias geográficas, socioculturales y económicas. En los países de Asia se encuentran más tasas de psicopatología que en países de Europa y de Norteamérica. Se menciona la influencia del afrontamiento y la psicopatología de los padres en los cambios que se reportan en la población infantil, de manera que puede haber, digamos, una sobrevaloración de la psicopatología en los niños. Se ven algunos predictores generales de psicopatología que ya he mencionado, como la percepción de inestabilidad familiar, la experiencia de educación en casa y el estrés por aislamiento, y se ven unas diferencias por edades en donde los preescolares, como mencioné, se reportan más síntomas regresivos y somáticos, ansiedad de separación, pero en algunos estudios reportes de mejoría en algunos subgrupos. En los escolares se observa más irritabilidad, ansiedad y problemas de atención, y en los adolescentes más trastornos afectivos y conductas adictivas de diferente tipo. La siguiente. En cuanto a la población con psicopatología previa, como vimos, no es posible generalizar la evolución, ya que se pueden ver cambios diferenciales en diferentes dimensiones patológicas. Hay algunos aspectos que pueden empeorar y otros mejorar, digamos, en un mismo niño, e incluso en subgrupos de niños con el mismo diagnóstico puede haber estabilidad o mejoría. En cuanto a las poblaciones más estudiadas, con población con hiperactividad, se ven efectos variables, como ya lo he mencionado, y en la población con autismo es donde se encuentra la afectación más grave y homogénea. Posiblemente acá haya también, por la asociación con discapacidad intelectual y con trastornos de aprendizaje, esto pueda extenderse también a este tipo de niños por la alta comorbilidad de estos trastornos. Por otro lado, digamos que estos estudios no alcanzan a evaluar el efecto del confinamiento y de la alternancia, ya que aunque son publicaciones del 2021, estas medidas o mediciones se hicieron apenas los niños estaban retornando al colegio en los diferentes países, y como sabemos esas medidas pues han sido de corta duración, de tal manera que esto es algo que todavía no se ha estudiado, no se ha podido estudiar. La siguiente. Por otra parte, vemos cómo el confinamiento y la virtualidad, aunque traen beneficios, como ya la virtualidad, como ya lo mencionó el doctor Kimball, también han promovido la aparición y el empeoramiento de conductas alimentarias malsanas y de prácticas de control corporal inadecuadas. En cuanto a los beneficios, se ve que están relacionados con aspectos de cohesión familiar y con el alivio de las presiones escolares y relacionales que traían previamente algunos de estos niños. Se menciona, pero pues esto digamos que no sobresale tanto en los estudios, que aquellos niños con componente de evitación, es decir, todos los que tienen trastornos de ansiedad o incluso situaciones como el bullying, que llevan a evitación del colegio, de evitación social, están más cómodos en sus casas, y se plantea si, digamos, verdaderamente hay una mejoría o un bienestar, o esto es una falsa mejoría. Bueno, entonces a continuación nuevamente le doy la palabra al doctor Darío Kimball, quien nos va a hablar de este tipo de conductas adictivas a Internet. Bueno, este es una revisión sistemática de conductas adictivas relacionadas con el uso de tecnologías y de dispositivos. Es una revisión sistemática. Realmente cuando uno busca revisiones sistemáticas en niños, específicamente no encuentra, pero acá hay una revisión de varios estudios y hay 3 estudios que hacen referencia a niños de 6 a 18 años, de 16 a 20 años y un estudio de 15 a 45 años. Lo que se estudió que fue la adicción a Internet, los trastornos de juego por Internet
los juegos en línea, el acceso a pornografía o el consumo de pornografía y el uso de los teléfonos inteligentes. De estos, pues de los que más hay, estudios son 11 de la adicción a Internet. ¿Qué confirmaron estos estudios? Que la depresión y el estrés en la adicción a Internet surgió como una respuesta al brote de COVID-19. Además que los niveles de adicción que antes eran bajos aumentaron a leves y esto fue un fenómeno altamente prevalente en el 62% y se correlacionaron con la ansiedad y la depresión. Y el abuso de Internet fue asociado con problemas de sueño y sobre todo en las edades más jóvenes. La adicción a Internet fue mayor en las familias nucleares, es decir, las que estaban compuestas por papá, mamá e hijos, en comparación a las familias extensas donde están abuelos, tíos, primos. Hubo un aumento significativo en el uso de Internet, alrededor del 52% durante el COVID, y la gente en su mayoría se dedicó a utilizar los teléfonos móviles para acceder a Internet. Lo de las familias pues se explica porque en las familias nucleares hay más interacción social y probablemente por eso sea menos el aumento. Los juegos por Internet, pues estos juegos pueden causar problemas psicológicos, lo que se decía al principio de la charla, la sensación de soledad, estar metido en un juego es prácticamente estar solo pero rodeado de personas y aumentan el riesgo de episodios de pánico. Entonces la soledad pues incluye sentimientos de ansiedad o la falta de conexión o identificación o similitud y pueden ser un síntoma de otro problema social o psicológico como depresión crónica, comportamiento antisocial y autodestructivo. Para los juegos de azar por Internet, esto puede ser que aplique para adolescentes más grandes o adultos jóvenes. La tendencia fue a permanecer igual o a disminuir, probablemente por la falta de dinero que generó la pandemia, por la pérdida o falta del empleo y porque pues las personas no quieren apostar delante de sus familiares en estos entornos tan cerrados. Las personas que estaban diagnosticadas con formas moderadas y severas de ansiedad y la depresión tenían más probabilidades de apostar en línea. Para la pornografía, este es un fenómeno de difícil evaluación, yo me imagino, porque la gente no lo reporta mucho, pero pues no hubo como una cifra específica de aumento en la crisis actual. Al parecer en otras épocas de crisis por otras situaciones sí ha jugado un papel importante, pero en esta no hubo datos significativos. El uso de pornografía pues también podría haberse asociado más a las personas que no detentan poder en la vida y eso les permite afrontar mejor los estresores. El uso de teléfonos inteligentes, pues la ansiedad por COVID se asoció con un aumento en la severidad del uso de teléfonos inteligentes y se relacionó sobre todo con la ansiedad y la ansiedad generalizada como predisponentes, pero no se relacionó la severidad con la depresión, sí con la ansiedad generalizada. Además, el uso de teléfonos inteligentes pues conlleva la suspensión de actividades físicas al aire libre, a cambios comportamentales, a permanecer más sentados, a gastar más tiempo usando el teléfono inteligente y a dormir más horas. Bueno, esto de conductas autolesivas hace referencia a los datos que existen a nivel nacional. A nivel nacional es de decir que uno trata de buscar consecuencias del confinamiento en niños y pues no se encuentran estudios sistemáticamente hechos y con la metodología clínica que nosotros conocemos. Estas cifras pues son del Instituto Nacional de Salud, que el evento de intentos suicidas es de reporte obligatorio. Acá están los datos para los grupos de edad de 2018 y 2019 para poder hacer un comparativo con el 2020. Pero para el 2019, los intentos suicidas en niños de 5 a 9 años eh, fueron de 251, de 10 a 14 años de 3.996, casi 4.000 intentos suicidas, y de 15 a 19 de 8.727. Para el 2020, los casos de 6 a 11 años, ahí hay un problema y es que los rangos de edad no son iguales, el reporte no tiene los mismos rangos de edad, pero fueron 478, para adolescentes fueron de 12 a 18 años fueron de 8.254, disminuyeron. Los factores de riesgo que se asociaron con estos intentos suicidas fueron la ideación suicida persistente, y el consumo de psicoactivos, aunque acá no hay una correlación directa con los grupos etarios. Es de informar también que los factores desencadenantes están el maltrato o el abuso sexual. Para suicidio, datos tomados del Instituto Nacional de Medicina Legal, acá hay que decir que pues todos los suicidios deben pasar por medicina legal, todos requieren autopsia, entonces estos datos son pues bastante confiables.
Para el 2020, en niños de 5 a 9 años hubo 4 suicidios, de 10 a 14, 113, y de 5 a 17, 161 suicidios consumados. Las cifras de muertes violentas, es importante ver esta variación absoluta en todos los grupos de edad entre el 2019 y el 2020, pues disminuyeron porcentualmente en un 6,71%. Esta es una gráfica pues, que muestra cómo el suicidio disminuyó en ese porcentaje. Siguiente. Y acá esta es para mostrar lo que yo les decía al principio. Acá, a pesar de que uno escucha constantemente por los medios de comunicación que hubo un aumento en la violencia intrafamiliar, que los niños son más maltratados, lo que sí muestran las cifras oficiales no es eso. Mostraron acá una disminución de 26.000 casos con respecto al 2019, es decir, que disminuyó un 35,65%, lo cual pues es una cifra bastante considerable, que pues pensaría yo puede ser por el subregistro y por la menos posibilidad de denuncia. Esta es la gráfica que muestra pues cómo disminuyeron. Esta es una cifra interesante en la violencia contra niños, niñas y adolescentes. En el 2019 fue de 8.466 y en el 2020 de 5.069. Nuevamente bajó muchísimo. Siguiente. Bueno, cuando uno busca estudios como los que presentó la doctora Piñeros previamente, para Colombia realmente no se encuentran estudios clínicos y mucho menos revisiones sistemáticas o estudios que uno pueda decir, bueno, estos son como datos fiables, pero si uno encuentra que han hecho muchas tesis de grado o estudios pequeños por no precisamente entidades de salud, sino universidades. Este fue un estudio que hicieron de aislamiento social, cómo esto influyó en la salud mental de adolescentes de octavo grado en el 2020, y lo que arrojó fue que pues, se presentó un manejo de las clases, la posibilidad de las clases virtuales. Eso les daba una posibilidad de seguir su proceso educativo. La mayoría fue indiferente a que el proceso fuera virtual y continuara o no, pues porque pensaban que los promedios académicos iban a ser iguales, se estuviera desarrollando la educación presencial o se estuviera desarrollando virtualmente. Se reportaron una falta de acompañamiento más activo de la institución educativa y la familia dentro del proceso académico, y una alteración del rendimiento académico al no contar con las herramientas básicas como la conectividad, la interacción con sus compañeros y amigos, y la unión familiar se intensificó surgiendo más integración y diálogo, que es un dato concordante con lo que estaba mostrando Sandra anteriormente. Frente a las emociones, pues se sintieron perturbados por no tener la libertad de compartir y dedicarse a otras actividades que realizaban previamente, las cuales les podían generar satisfacción y alegría. De la conducta se evidencia una buena actitud hacia los cambios presentados por la situación actual. Estamos hablando de este grupo de 14 y 15 años. Y dentro de lo físico, la monotonía y la ansiedad agravan la situación porque ya no quieren realizar ninguna actividad física, pues favoreciendo el sedentarismo. Esto es un artículo publicado en una revista peruana, pero es un estudio hecho en Colombia, en Antioquia y Chocó, durante el 2020, dentro de colegios de una comunidad religiosa. Estudiaron 235 estudiantes de 12 a 18 años y no encontraron una asociación significativa entre el tipo de familia y el nivel de agresividad percibida. Y el tipo de familia percibido más sí estaba asociada con las dimensiones de la agresividad verbal, física y de la hostilidad, pero no tenía una asociación significativa con el nivel de ira de los adolescentes. Siguiente. Este es un estudio del Instituto de Neurociencias, fue una encuesta que se hizo con ese cuestionario para padres de emergencia sanitaria y su impacto sobre nuestros niños. Se hizo por medios digitales, se aplicó en la población urbana que tenía disponibilidad o conexión a Internet. Y lo que se encontraron fue estos síntomas. Problemas para dormir o levantarse en un 41%, contestar fuerte o grosero, pues que eso es como equivalente a la irritabilidad, y la frustración con frecuencia 31%, cambios de apetito 30%, aburrimiento 29%. Todos estos síntomas, falta de capacidad de concentrarse, son muy concordantes con las cifras que estaba mostrando a nivel mundial Sandra, pero pues son estudios y con unos grupos poblacionales mucho más pequeños. Siguiente.
En este mismo estudio se encontró que el 42% de los niños presentaban signos relacionados con las habilidades académicas, o sea, con el rendimiento académico, y el 88% presentaban algún signo relacionado con la salud mental y el comportamiento. Siguiente. Bueno, hasta acá. Doctora Andrea. Doctora Sandra. Para que por Sí. favor prendan la cámara y podamos responder algunas preguntas. Un segundo. Ya. ¿Sí se observa? Bueno, doctora Piñeros, Sí. hablando acerca de su experiencia, ¿cuáles pueden ser las consecuencias en niños preescolares de la deprivación social secundaria a la situación de pandemia? Bueno, es muy importante esa pregunta en cuanto a la experiencia porque precisamente no se encuentra o en las revisiones que yo tuve la oportunidad de ver, no había datos de eso, pero en la práctica sí hay muchas consultas de niños preescolares que llevan, digamos, la mitad o más de la mitad de su vida sin tener contacto con personas externas a su casa, sin poder relacionarse con sus pares. Y esto ha llevado a que haya, en mi experiencia, muchas consultas por iniciativa de los padres o remisiones de otros de otras disciplinas médicas por sospecha de autismo o de trastorno del neurodesarrollo. Y son niños que tienen, en mi experiencia, han tenido cambios o estancamiento en las habilidades sociales y de comunicación, que una vez tienen la posibilidad de ingresar al jardín, así sea, haya sido por periodos cortos, muestran cambios importantes. Entonces creo que esto puede prestarse, posiblemente también sean reacciones pasajeras por falta de estimulación que podrían llevar a- a diagnósticos equivocados de autismo o de trastornos del neurodesarrollo. Es lo que puedo como decir en mi experiencia. Muchas gracias. Ustedes mostraron ahora que hay un aumento en la irritabilidad de los niños. ¿Cómo diferenciar esa irritabilidad en un niño que requiere una valoración por psiquiatría infantil? Doctor Bueno, Kimbay, ¿qué nos puede sí. comentar? Pues la irritabilidad es uno de los síntomas que se asocia con depresión en niños, con depresión infantil. Uno debe darle un contexto a ese síntoma de irritabilidad y hay que mirar si la funcionalidad del niño está comprometida o no está comprometida. No es lo mismo un niño irritable que dice que se quiere morir porque le quitaron el celular por un momento, pero que tiene buen rendimiento académico, sigue practicando los deportes, sigue con toda su funcionalidad, a un niño que dice que se quiere morir, que está mal en el colegio, que está mucho más aislado, em, que bajó el rendimiento académico, que ya no disfruta y dejó de hacer lo que antes hacía. Muy seguramente este niño está comenzando a cursar con una depresión infantil y es este niño el que va a requerir una remisión a psiquiatría. Habitualmente el manejo de la irritabilidad es conductual y pues se debe hacer con pautas de crianza y manejo de límites por parte de los padres. Ok. Otra pregunta, cuando hablaban de que había alteraciones en la parte de hábitos y rutinas, ¿cómo qué tipo de alteraciones podemos encontrar? Es decir, ¿aumenta la situación de patrones de alimentación? ¿Disminuye? ¿El sueño es más? ¿El sueño es menos? ¿Cómo podemos encontrar estos cambios en la rutina? Mm, Bueno, en la experiencia mía, lo que, digamos, más comúnmente lleva a las personas a consultar, incluso en población que nunca había tenido contacto con psiquiatría, es precisamente esta desorganización que hay actualmente con todos esos hábitos y rutinas y se presentan diferentes, digamos, manifestaciones, bien sea por alteración por hipersomnia, porque se acuestan muy tarde, porque no se quieren bañar,
pues no tiene como para algunos que están encerrados, no tienen como mucho sentido, o pues eso es lo que ellos han expresado en la consulta, como las actividades de autocuidado. Entonces, eso con relación a este autocuidado y con relación a los hábitos de alimentación, pues sí he tenido, digamos, varios casos de diagnósticos por primera vez de trastornos de la conducta alimentaria, que lo que realmente sucedía era que estaban ocultos y la convivencia durante el confinamiento ha permitido a los papás ser más conscientes o tener la posibilidad de identificar estos comportamientos. Pues para agregar que los hábitos cambiaron no solo en los niños, sino en toda la familia, ¿no? Si los papás se acuestan a la 1 de la mañana o a las 3 de la mañana o a las 11 de la noche y el niño tiene 6 años, pues lo más seguro es que permanezca con ellos y que genere un cambio en estos hábitos de sueño. Igual los hábitos de autocuidado, pues los niños pueden permanecer en pijama, no bañarse 3 días, tener problemas para cepillarse los dientes, eh, o comer mucho, o comer a deshoras, o picar mucho, pues con todo el impacto que esto genera en la salud física y en la salud mental. Ver la clase acostados, lo que nos Total, comentaba de no tomar la prender la clase. cámara. Mm, Ok, con respecto a este tema de Internet, doctor Kimbay, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos mejorar ese problema en la parte de Internet? Porque si bien llevamos manejando un tiempo y unas pautas con respecto al uso del celular, el tiempo, pantallas, ahora realmente los padres han necesitado, han tenido, entre comillas, que darle el celular al hijo porque requiere este dispositivo para poder estudiar. Entonces, ¿cómo se puede hacer para mejorar este problema con respecto al uso de Internet? Realmente es una pregunta bastante difícil de contestar por eso mismo, porque es una disyuntiva de los padres con la necesidad de haberles dado un dispositivo, una tablet, un celular, inclusive a niños muy pequeños, pues que terminan desarrollando adicción al dispositivo, pero que tienen el argumento de que no me lo puede quitar porque por ahí recibo y hago las tareas. Entonces, inclusive en la consulta he visto niños y adolescentes que han hecho intentos suicidas graves porque les quitaron el celular y terminan hospitalizados en clínicas psiquiátricas o terminan hospitalizados por traumas o porque se cortaron gravemente, pues porque este fenómeno es bastante grave. Uno que podría recomendar que si son niños muy pequeños realmente no les entreguen un dispositivo, ¿sí? Porque es que decirle a un adolescente que venga, jugamos parques, creo que eso no va a funcionar, ¿sí? O venga, salgamos a la calle cuando salir es un complique, porque antes lo que uno recomendaba eran los juegos al aire libre. Ahora eso está muy limitado y es muy difícil. Realmente yo creo que eso es una de las secuelas que va a dejar la pandemia y va a hacer que muchas de las cosas que cambiaron y que se van a quedar, va a ser el uso de los dispositivos en niños. Bueno, y otro punto es la consulta virtual. ¿Cómo ha sido la experiencia de atender a adolescentes por medios virtuales? ¿Cómo ha sido la experiencia con niños pequeños, como nos decía ahora la doctora Sandra, en donde se sospecha un trastorno del espectro autista o donde estos niños tan pequeños, estos escolares o preescolares, no tienen ese acompañamiento en colegio? ¿Cómo es esa situación durante este año de confinamiento en consulta virtual? Bueno, ha sido muy difícil. O sea, yo creo que para los que hemos seguido ejerciendo, pues hacer este tipo de consultas, o sea, hay muchas consultas, remisiones para saber si el niño tiene autismo y pues uno ya lleva 2 citas, 3 citas telefónicas, en donde obviamente ni uno puede ver al niño y pues no, si digamos en tiempos de no pandemia, estos son diagnósticos que son difíciles de establecer, ahora mucho más, y en todas las edades. Por ejemplo, el oposicionismo, cuando los niños no quieren hablar, los adolescentes, poder hacer un enganche terapéutico, pues ha sido muy complicado. Sí, y otro factor que se asocia sobre todo en adolescentes es que pues la consulta se hace en un espacio cerrado, en las que uno pues le pide a los papás que les den privacidad para que hablen, pero pues los adolescentes saben que la mamá está al lado, Está al detrás lado. de la puerta escuchando y pues muy seguramente no están reportando toda la información, lo que hace pues que las consultas sean más difíciles de hacer, además de todos los problemas de la tecnología,
de que la conexión es mala, el dispositivo es malo, no se escucha, por allá están los otros escuchando clase a todo volumen, la señora está cocinando y atendiendo la consulta, o el señor está trabajando. Eso ha sido una gama pues, de fenómenos pues que a los que uno realmente se ha tenido que adaptar, no es porque haya querido. Ujú. Bueno, doctora Piñeros, usted mostró una gráfica en donde nos explicaba que en algunos pacientes mejoraban los síntomas, en otros continuaban igual, en otros se empeoraba. ¿Cuál ha sido su experiencia en niños con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, en realidad, digamos a mí, en los niños con este diagnóstico me ha llamado bastante la atención que al menos en mi experiencia no he tenido muchos que, digamos, las obsesiones y las compulsiones estén alrededor del contagio por COVID. Y he tenido, digamos, también casos de niños y adolescentes que ya traían el diagnóstico, que dicen que al estar en un medio, digamos, de confinamiento, precisamente donde tienen mayor control y no tienen la necesidad de estar, digamos, el temor de estar contagiándose o de estar lavándose las manos. Entonces creo que es una población muy heterogénea. Esa ha sido mi experiencia. Creo que he tenido casos de empeoramiento del trastorno obsesivo compulsivo, pero curiosamente en mi práctica no con obsesiones ni compulsiones ligadas con el COVID. No sé cuál pueda Ok. ser la razón, si de pronto el doctor Kimbay ha tenido experiencia con eso, o no sé si esto sea más de los adultos, pero en la población que ha atendido no he tenido esos casos. No, totalmente de acuerdo. Y yo creo que el mismo confinamiento ha favorecido que permanezcan estables, que inclusive estén más tranquilos, pues porque Ujú. no salen, sienten que no se contaminan, que no los miran, eh, se pueden lavar las manos con un argumento que es Socialmente la aceptado. medida de bioseguridad exactamente. Entonces yo pienso que los adolescentes se han sentido más cómodos. Realmente que yo haya visto empeorar con trastorno obsesivo, ninguno. O sea que es algo muy similar como a los niños que presentan fobia escolar, que están más protegidos en su medio, en su casa. Y posiblemente cuando retornemos a una alternancia mejor o a una presencialidad podemos encontrar activación de síntomas en este grupo de pacientes. O niños De hecho, negándose a regresar al colegio. sí, de También. hecho ya eso es, digamos, como lo que se ve, ¿no? Muchos niños que no quieren volver, o sea, que cuando se dio la posibilidad y adolescentes dicen que no van a volver y que pues, digamos, las consultas, al menos en la práctica privada que he tenido, son de niños que han tenido crisis de pánico cuando regresan al colegio, adolescentes, y que definitivamente no quieren volver. Es muy interesante porque realmente se encuentran datos que concuerdan en los estudios y metaanálisis internacionales con los que pocos que se encontraron pues en este nivel. De pronto en experiencias hay cosas o hay similitudes, pero hay datos que pueden ser un poco diferentes. Nos falta evaluar posteriormente a la población cuando ya ingrese como a este tipo de estudio de una manera más presencial, como regresando a lo que antes estaban enseñados o acostumbrados. Bueno, con respecto a la parte de la experiencia que han tenido con las mamás, ¿sí? ¿Cómo se ha visto el acompañamiento? ¿Cómo se ha encontrado? ¿Cómo han evaluado las mamás durante el tipo de consultas en este momento? Pues yo creo Estando. que hay una gama de posibilidades, o sea, ha habido mamás que se sienten cómodas, sobre todo las mamás de perfil sobreprotector, porque pues tienen a sus hijos ahí, los pueden controlar, les pueden ayudar, inclusive muchos niños con TDAH, con déficit de atención que tomaban Ritalina, la mamá decidió dejar de dar Ritalina porque ella está pendiente todo el tiempo del niño y considera que no debe dársela y pues le funciona. Pero pues también está la mamá que está trabajando, que al niño no le pudieron dispensar la Ritalina porque la consulta se demoró y que está pues bastante impactada con este fenómeno, o las mamás que ya están cansadas de hacerle las guías a los niños o de hacerle las tareas porque en un gran porcentaje la educación se ha descargado en los padres. ¿Sí? Sobre todo la educación asincrónica, la de desarrollo de guías y esto, además que tienen que leer mucho y como no hay la posibilidad de recibir explicaciones o de preguntar, pues las mamás están muy ansiosas porque sus hijos puedan volver al colegio.
Sí, y en las familias en donde ya, ya tenían problemas para inconsistencias en todo lo que es las pautas de crianza, en donde ya los niños venían con oposicionismo, pues hay francamente mamás que incluso piden, o sea, pues piden como un tipo de apoyo que a veces va más allá de lo que nosotros desde un consultorio podemos hacer. Y realmente esta experiencia ha sido amplia. Inicialmente se pensó que se iba a aumentar la psicopatología, pero a través de estos meses sí nos hemos dado cuenta que hay niños que han estado un poco más estables, hay niños que no se observó, como decía la doctora Piñeros, esa alteración en trastornos de alimentación, pero la convivencia permite que los padres se den cuenta de esta situación y también algunos niños que han estado estables o que ha empeorado sus síntomas, sobre todo en la parte emocional. Realmente para nosotros es muy importante que ustedes tengan esta posibilidad, que nosotros tengamos este espacio para poderles explicar cómo ha sido la experiencia en este año de manejo con los niños, con los adolescentes y con sus familias, y que realmente encontramos cifras y estudios que siempre nos llevan a pensar que puede estar ocurriendo cuando encontramos unas cifras más bajas, con todo lo que hablaba el doctor Kimbay, reportado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, porque pues es una fuente que nos va a informar cada año con respecto a estas situaciones y lesiones de causa externa. También importante dentro de su práctica clínica que cuando observen los niños, pues tengamos esa posibilidad de preguntarle a la mamá qué ha pasado en casa, qué ha pasado con colegio, y sobre todo al niño o al adolescente que nos pueda explicar cómo se siente, para así saber si debemos o necesitamos una valoración por pues, psiquiatría de niños y adolescentes. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a la sociedad por permitirnos compartir nuestras experiencias y estos aportes en este momento. Gracias por la invitación y feliz noche.